Saludos y bienvenidos a otro programa más de Buscando la Verdad. Este es tu hermano en Cristo Helson, invitándolos a que me acompañen con el estudio para el día de hoy. Antes que todo, le quiero dar las gracias por escucharnos y por todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes con relación a este programa. El tema de hoy, un cargo contra la iglesia. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3 y los versículos 16 al 17. Dice allí: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la noche. Pedimos humildemente que este estudio de tu palabra que vamos a comenzar sea tu Santo Espíritu quien lo dirija, porque a Él enviaste para que nos guiara a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. El cargo contra la iglesia que vamos a presentar en el estudio de hoy es la negación de la suficiencia en las Sagradas Escrituras. Desde mi niñez siempre me fascinó la lectura. Cuando cursaba en la escuela y aún hoy día mis materias favoritas lo son las matemáticas y la historia. Encontraba maravilloso el aprender sobre la historia humana. Las culturas antiguas como los egipcios, los persas, los romanos, los bárbaros, etc. eran una atracción increíble para mí. Pero poco me podía imaginar que esto lo estaba utilizando Dios para prepararme para la tarea que me daría en el futuro. Cuando leemos las Escrituras, vemos como estas son las que han forjado la historia del hombre. Todo lo que en ellas se encuentra no solo fue predicho, sino que ha ocurrido en el momento en que fue escrito que sucedería, y aún faltan muchas cosas más por suceder. Siendo que esto es así, a través de mi vida cristiana, he aprendido que todo tipo de tema, todo tipo de situación, la encontramos en las Sagradas Escrituras. Estas fueron inspiradas por Dios a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero en estos últimos tiempos he visto cómo las Escrituras han sido desplazadas por otras literaturas que han sido inspiradas por el mismo hombre. Quizás usted pueda pensar que hay escritores que han desarrollado un libro con muy buenas intenciones y lleno de muchos consejos prácticos que a la luz del ser humano son atractivos y les hacen sentido e inclusive hasta les han ayudado en una forma u otra. El asunto con esto es que, siendo inspiración del mismo hombre, solo lleva a la glorificación y exaltación de las habilidades humanas para resolver nuestros problemas y no el poder de Dios. En todos mis estudios bíblicos, siempre a los estudiantes les hago el hincapié de que todo lo que sea ajeno o externo a la palabra de Dios no es confiable. No lo es porque no proviene de Dios. De hecho, lo único externo que yo aconsejo que se consulte son aquellos libros que nos hablan de la historia y nos dan los datos claramente de lo que ha sucedido y lo comparamos con lo que la Biblia ya había predicho que iba a suceder. La insuficiencia de las Escrituras se ha convertido en una práctica dentro de muchas iglesias de hoy, muy en especial por los líderes de las mismas, que ante la falta de conocimiento de la palabra de Dios recomiendan literaturas externas a todos aquellos a quienes van a aconsejar. Pero me pregunto, si Dios es el que hace el llamado y capacita, ¿por qué buscar respuestas fuera de las Escrituras? Estos problemas surgen mucho, lamentablemente, en aquellas iglesias donde los pastores han sido autodenominados y no han sido llamados por Dios para ese ministerio. De igual forma ocurre con los evangelistas. Esto ha hecho que los líderes recurran a llamados expertos y profesionales para resolver los problemas de sus congregaciones. Un gran mal ha sido la entrada a la iglesia de las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Son las ramas de la ciencia relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Además, es una denominación genérica para las disciplinas o campos del saber que analizan y tratan distintos aspectos de las relaciones sociales y los grupos de personas que componen nuestra sociedad. Pero les traigo ahora otra pregunta.
¿El comportamiento social hacia el prójimo no está definido en las Escrituras? Claro que sí. Solo tenemos que ir al libro de Éxodos y el capítulo 20 y los versículos 12 al 17. Dice allí: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que tu prójimo tenga. Alabado sea Dios. Cristo mismo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, los versículos 34 al 35. Queridos, cuando nos amamos los unos a otros, tenemos una sociedad que está dirigida por el Espíritu Santo y no por psicólogos, psiquiatras o terapistas humanos. Cuando la sociedad es dirigida por Dios a través de sus santas escrituras, por el Espíritu Santo, nunca esa sociedad hará nada, no solo para pecar y ofender a Dios, sino para hacer daño a los demás. Las ciencias sociales han adquirido más aceptación y prioridad en las iglesias hoy que las mismas escrituras. Inclusive han hecho de la evangelización y la obra misionera una de estadísticas y tendencias que cuando salimos a trabajar no parecemos cristianos, sino personas sistemáticas. Hermanos, y repito, la psicología, la antropología y la sociología están influyendo más a las iglesias que la misma palabra de Dios. ¿Por qué cada vez que surge una situación difícil en la iglesia se va a consultar a los llamados expertos y profesionales en vez de ir de rodillas y buscar la dirección de Dios en las Sagradas Escrituras? Puede ser que muchos líderes de iglesia hoy día, cuando van a los seminarios a estudiar, los convierten en profesionales en vez de siervos de Dios. Los problemas que surgen en la iglesia, cualquiera que fuera, tiene la solución en la palabra misma de Dios. El asunto es que nadie está dispuesto a escuchar la voluntad de Dios, y máxime si se está en pecado y se quiere encubrir o justificar. Es por tal razón que ya en las iglesias hemos dejado de llamar al pecado por su nombre. Ahora todo se trata de una falta o algún trastorno mental como cultural, y hay que recurrir a los profesionales de la materia para solucionarlos. Hoy día todo en las iglesias es paz, amor, prosperidad, misericordia y gracia de Dios, pero por no consultar las escrituras se han olvidado que Dios es también fuego consumidor. Deuteronomios capítulo 4, el versículo 24 nos dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Alabado sea Dios. Si por su amor hacia nosotros, que fue primero, nos entregó a su Hijo para que pudiéramos ser salvos, por ese mismo amor que nos tiene, nos reprende. Hebreos capítulo 12, el versículo 6 nos los dice así: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Alabado sea Dios. Hebreos capítulo 12 y el versículo 10 también nos da las razones para la disciplina de Dios. Dice allí: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Palabra de Dios. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tuvo un costo muy alto. Él entregó su vida para que el Padre pudiera vernos justificados por medio de Él y que pudiéramos entablar esa relación con Dios que se había perdido por causa del pecado. Ese sacrificio también nos trajo la resurrección y la vida eterna con Dios. Pero para disfrutar de todo lo que ese sacrificio trajo, tenemos que estar en obediencia a Dios. Tenemos que trabajar día a día fuertemente para alejarnos del pecado. Y como único podemos comenzar a alejarnos del pecado es a través de la obediencia a Dios por su santa palabra, no por consejos humanos que solo buscan enaltecer las capacidades humanas para resolver sus problemas sin Dios. Toda actividad en nuestras iglesias tiene que estar basada en las Sagradas Escrituras y no en estadísticas de hombre. Solo así podremos representar dignamente el Evangelio que Cristo nos dejó y envió a predicar para hacer discípulos en todas las naciones. Cuando la iglesia haga un plan
para ir a hacer cualquier obra que glorifique el nombre de Dios, tiene que abrir las Escrituras y preguntarse, ¿cuál es tu voluntad, mi Dios, para esta obra? Y no preguntar cuáles fueron las estadísticas de las últimas obras hechas para ver si alguien nuevo vino o no a la iglesia. La dirección y la verdad de la iglesia solo se encuentran en Jesucristo. Es a Dios a quien la iglesia tiene que complacer, no al hombre. La iglesia que hace la voluntad de Dios es aquella que está dirigida plenamente por el Espíritu Santo. La iglesia no está llamada a construir mega iglesias con estructuras que acomoden cientos de miles de personas. La iglesia está llamada a glorificar y poner en alto el nombre de Dios. La iglesia no está llamada para recibir las ofrendas, para pagar al pastor profesional porque estudió, sino para ayudar a los necesitados. Las Escrituras nos dicen, digno es el obrero de su salario, 1 Timoteo 5:18. Pero pregunto, ¿hasta dónde debe llegar ese salario? En mi opinión, debe ser lo justo, pero ¿es justo un salario alto cuando hay hermanos en la congregación pasando por necesidades económicas? Hay muchos que no tienen ni el pan para poner sobre la mesa, pero la ofrenda para el pastor tiene que aparecer. ¿Creen que esto es justo y agradable a Dios? Pueblo de Dios, tenemos que volver a las sagradas escrituras y no a opiniones de hombres que están espiritualmente muertos. Escuchen lo que el profeta Isaías nos dice con relación a estas consultas fuera de las sagradas escrituras. Isaías capítulo 8 y los versículos 19 al 20 dicen así: si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agorreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Pregunto, pastores, evangelistas, líderes y pueblo cristiano escogido por Dios, ¿tenemos necesidad de ir a consultar a los muertos espiritualmente en nombre de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha sellado y ha dado vida? Claro que no. Dejemos que la palabra de Dios sea quien dirija nuestros caminos aún cuando lo que nos dice no nos agrada, pues no está hecha para agradarte, sino para salvarte y glorificar a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Santo Espíritu. También de manera especial pido por todos los que nos han escuchado para que tu bendición y misericordia sea sobre ellos y los suyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hasta aquí este programa de hoy, pero antes de despedirme, quiero invitarles que continúen con nosotros. En breves minutos damos comienzo a su programa hablando de todo un poco y algo entre medio, con este servidor, quien les habla, y el hermano Edwin Rivera. Que Dios les continúe bendiciendo.